3:40. Eduardo Jorge Prats es el abogado de la compañía Falcondo, Falconbridge, y está el tema, que acabamos de comentar sobre Loma Miranda, Parque Nacional. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, Cristian, un placer oírte y estar con todos los que siguen el sol de la tarde, todas las tardes. Qué bueno, qué bueno. Señor Eduardo, ¿cuál va a ser ya aprobada por el Congreso Nacional? Se espera entonces la promulgación, asumiendo que el presidente promulgue o que no la promulgue. ¿Cuál será el próximo paso que daría Falconbridge en el marco de esta situación? Bueno, ante todo aclarar que no soy abogado de la Falconbridge Dominicana, sino que en el pasado he rendido 2 dictámenes jurídicos acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley que declara Parque Nacional Loma Miranda. Es decir, que no hablo en nombre de la empresa, sino a título personal. Mi opinión es que lo ideal sería que el presidente Danilo Medina pues observara esta ley por los argumentos de inconstitucionalidad que se han señalado, el carácter confiscatorio que tiene la ley con relación a la concesión dada a la Falconbridge, y en segundo lugar el hecho de que la ley fue dada sin tener ningún estudio técnico que revelara que Loma Miranda tiene, como es el caso de Bahía de las Águilas, los elementos mínimos para ser declarada como una zona parque nacional. Pero entendemos que como el presidente Danilo Medina cuida mucho ese 80% de popularidad, creemos que es improbable que observe la ley, y habrá que ver si la empresa accionará en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o acudirá al mecanismo de arbitraje internacional que contempla el contrato de 1970. Para llegar al arbitraje internacional debe hacer todo ese proceso interno, o bien puede directamente irse al extranjero. Puede ir directamente al arbitraje, y eso depende de lo que es la política de la empresa, la cual no conocemos porque nunca hemos sido abogados de la misma, salvo ¿Y qué se supone, doctor Eduardo Jorge Prats, que reclamaría la empresa a través de un arbitraje internacional? El incumplimiento del Estado Dominicano de sus obligaciones como concedente, porque ha expropiado a la Falconbridge de uno de los elementos claves de su concesión, que es el área de Loma Miranda, no como propietaria, sino como área para exploración y explotación. Es lo que se conoce como la expropiación indirecta o expropiación confiscatoria, que obliga al Estado entonces a indemnizar, no como propietaria, que es lo que mucha gente se está haciendo ilusión de que tiene un terrenito en Loma Miranda y lo van a indemnizar, sino porque ha perdido el lucro cesante de su explotación minera. Precisamente, Eduardo, como sabemos que conoces bien estas cosas, en algún momento tú diste una declaración de los miles de millones de pesos que tendría el Estado que pagar a la Falconbridge. Hubo una mala interpretación en el sentido de que más de uno dijo no, pero cuando se declara de utilidad pública se dice, bueno, ¿cuánto valen esas 30 tareas? 0 mata 0, 3 que llevaba 16 y te pago. ¿Cuál es la situación real? ¿Por qué tiene que ser, podría ser tanto dinero? Y desde tu experiencia, ¿cuáles serían las posibilidades en el caso de que esto llegue a un tribunal internacional? Lo primero es que no es lo mismo la expropiación de vida al ser expropiado por una expropiación indirecta, como es el caso de la Falconbridge, que tiene derecho a la explotación, que la expropiación de alguien que no se le ha expropiado su terreno, porque los dueños de parcelas en Loma Miranda siguen siendo dueños de sus parcelas y la pueden desarrollar siempre y cuando se atengan al uso del suelo que establece la ley en relación a lo que un parque nacional. Sí. Lo que pasa es que Falconbridge no puede dedicarse a sembrar plátano ni yuca en Loma Miranda, porque no trabaja. Si es parque nacional, tampoco eso podría sembrarse. Extraer ferroníquel, y eso está prohibido por la declaratoria de parque nacional. Por eso su indemnización es mayor. ¿Cuánto ascenderá? No sabemos. Lo que sí sabemos es que la República Dominicana ha tomado el peor camino, porque en lugar de ganar de 200 a 300 millones de dólares de ingresos tributarios netos año por año, habiendo la minería contribuido al crecimiento del PIB el año pasado más que la agricultura y que manufactura,
no hay duda de que nosotros hemos matado la gallina de los huevos de oro. Eduardo, ¿cuáles aspectos puntualmente esta ley o esta ley, porque ya fue aprobada en el Congreso, cuáles aspectos puntualmente de la Constitución de la República toca esta ley? Esta ley vulnera dos aspectos fundamentales. En primer lugar, es una ley irrazonable, es decir, la declaratoria de Parque Nacional supone que están reunidos los elementos mínimos para tal declaratoria. Por ejemplo, en el caso de Bahía de las Águilas no hay duda de que tiene una riqueza natural, tiene una diversidad, una biodiversidad, unas especies endémicas que están ahí comprobadas, que no están en Loma Miranda, que es una zona explotada desde hace más de 60 años, y que incluso en el momento en que se entregó como concesión a Falcon Beach ya estaba deforestada. De hecho, el 95% de la zona que es propiedad de la Falcon Beach o bajo control de la Falcon Beach está deforestada, contrario a las parcelas que no están bajo control de la Falcon Beach. Es decir, ese es el primer elemento, la irrazonabilidad. Y el segundo, la violación que implica la seguridad jurídica de un concesionario, tal declaratoria, que es, digamos, el elemento que sirve de base para acudir a la jurisdicción arbitral. Eduardo, en la ley dice, entre otros elementos, dice que se autoriza al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a incrementar en un 10% el valor a pagar por el otorgamiento de licencias o permisos ambientales aprobados a una empresa, institución o persona para tener derecho a la explotación o exploración minera. Y también dice que se va a doblar la cantidad de dinero por las multas medioambientales. De esa manera, la ley entiende que identifica las fuentes para resarcir a Falcon Beach o a cualquier propietario. ¿Sería suficiente? No, más bien eso es la prueba del delito, porque lo que el Estado está buscando mediante esa disposición es que cuando la Falcon Beach demande por su indemnización, aplicarle una multa que sea equivalente a la indemnización solicitada por la Falcon Beach. Es lo que en derecho administrativo se conoce como desvío de poder. Bajo el uso de una prerrogativa aparentemente legal, en el fondo lo que se está haciendo es su uso para algo inconstitucional. En este caso, sabiendo que hay un derecho a la indemnización, se establece una supuesta multa por daños ambientales que habría que probar equivalente al mismo monto de la indemnización. Esos son elementos para llevar también en una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Eduardo, el Poder Ejecutivo, ya sea directamente por el despacho del presidente o de su órgano especializado, que es la consultoría jurídica, ¿emitió alguna opinión, asumió una posición respecto a esta decisión, a este proyecto? Hasta el momento no conozco ni la posición oficial del Ministerio de Medio Ambiente ni la posición oficial del Ministerio de Minas. Y quisiera que alguien me mostrara esa posición oficial, un documento, un oficio, en donde conste la posición de los dos ministerios más concernidos con este asunto. Hasta ahora no lo conozco, y mucho menos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Eduardo, ¿cuáles son las opciones que podrían tener los propietarios? Tú decías que que los propietarios no se hagan muchas ilusiones porque siguen siendo dueños de sus parcelas. Y pueden sembrar yuca, batata, plátano. Claro. Pero no, si es Parque Nacional, esas actividades domésticas no podrían realizarse. Medio ambiente le dice. Con la izquierda picnic gourmet. ¿Perdón? Pueden hacer fogatas e invitar a la izquierda picnic gourmet. Bueno, ese es otro tema. Ay, Dios mío. La ley de minería, ¿qué establece? O sea, ¿también viola algunos preceptos de la ley de minería esto? No, lo que viola es la concesión otorgada por contrato a la Falcon Beach. Pero algún elemento directo de la ley, sí, abuelo de pájaro no tendría, no creo, en el sentido general. Ok. Bueno, pues gracias, Eduardo. Gracias por las precisiones. Déjame decirte que ahora que estamos preocupados por el medio ambiente, debemos cuestionarnos cómo fue que apareció tan rápido una donación para procesar la madera de Valle Nuevo, de Constanza, que fue destruida en un incendio que duró 3 semanas, y 1 semana para que el medio ambiente reaccionara. Yo creo que hay que hacer procesiones y proteger esa área que es la principal reserva ecológica del país. Gracias, Eduardo. Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista, y que precisó, no es abogado de la empresa, sino que
Bueno, una consulta no, para pero más o el menos. tema constitucional. Para los fines más o menos.